y le pedí Todos estamos haciendo el curso, Rocío. sí, le pedí a mi hija que se quedara cerca, por si acaso, le dije, estás pendiente por el celular, por el grito, por si acaso falla algo, vienes a bueno, pues gracias primero que todo, gracias por estar acá, gracias a los que ya donaron. Quiero contarles en cuánto vamos. En este momento estamos en 28.388.888. O sea, creo que el 8 es nuestro número de suerte el día de hoy. Excelente, qué buena iniciativa. Sí, y los invito a los que no han donado a que lo hagan. Necesitamos apoyo para algunas familias y para el colegio. Entonces, por favor, los que no han donado para que lo hagan. Y los invito para que a las 3 de la tarde nos unamos todos en el cierre. Súper. Ok, bueno. Entonces, un poco este tema de desarrollo socioemocional, les quiero contar un poco, como un poquito de mí para que sepan por qué estoy en este tema. Yo tengo muchos años, más de 18 años de estar trabajando en temas de educación y primera infancia. Y en el cruce de los dos de la educación y la primera infancia, siempre se ha visto que lo socioemocional juega un papel fundamental. Incluso cuando uno empieza a trabajar en estos temas de primera infancia, si uno no lee la letra pequeña, no se da cuenta que lo que hace la diferencia en esos retornos a la inversión que se hacen, no entiende que lo que pasa es que son esas habilidades socioemocionales que se llevan los niños los que les hacen una diferencia para el resto de su vida. Entonces, trabajando en estos temas, pues hablaba mucho y oía mucho del desarrollo socioemocional, de las habilidades blandas, de las habilidades no cognitivas, etcétera. Pero parte de mi trabajo quería entender mucho mejor exactamente qué era. Entonces quise averiguar qué es exactamente el desarrollo socioemocional, por qué es importante, qué impacto tiene, cuáles son esas habilidades que se deben desarrollar, cuáles son los retos, cómo se come eso, cómo hacemos para que los niños puedan desarrollarlo. Y por temas de mi trabajo, ¿qué implicaciones tiene esto para la política pública? Entonces, esto es parte de una investigación juiciosa que hice durante 8 meses con uno de mis colegas. Yo trabajo para el Instituto Rice en los Estados Unidos y con mis colegas, perdón, voy a estar admitiendo gente, trabajamos en esta investigación y formal, digamos, en este producto, en este documento y hemos seguido trabajando en adelante en este tema. Entonces, les voy a compartir una presentación. Hola, bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias. A ti por unirte. Vamos justo en este instante a empezar. Gracias. Ok, bueno. Acá están mi sobrina y mi hija, cuando estaban en la primera infancia, que ya no lo están. Acá un poco lo que quisiera es que pensaran que estas personas que están acá son sus hijos. ¿Están en la presentación? Quisiera saber si ven la presentación. Sí, sí, ya la vi. O sea, sí, primero no la veía y luego sí la pude ver ahí un segundito. Ahí ya la veo. Ok, gracias, perfecto. Entonces, un poco lo que quisiera que piensen en que es que estas personas que están acá son sus hijos cuando ya es la hora de irse o sus alumnos, si estamos con alguien del colegio que nos acompañe, digamos que ya terminaron su último año de colegio, su universidad, depende cómo pase en cada una de sus casas y ya se van, ya ustedes acabaron con esa responsabilidad. Entonces, un poco acá lo que me gustaría es invitarlos a pensar en qué quisieran ustedes que se llevaran ellos en esos morrales, qué quieren que lleven en esos morrales, que a nosotros nos haga pensar que hicimos un buen trabajo de crianza y de educación. Entonces, no sé si quieren compartir a mí, o si quieren escribir en el chat. A mí me gustaría, yo he pensado en eso y a mí me gustaría que ellos se llevaran como confianza, seguridad interior para toda su vida, que sientan que ellos pueden solucionar cualquier situación que se les presente, como que sientan adentro muy profundo esa tranquilidad de que todo va a estar bien y que ellos están bien, que así de buena o malo lo que pase, pues puedo estar ahí al frente de eso un poco. Perfecto, gracias, Carolina.
¿Alguien más quiere compartir algo? Sí, yo creo que es muy importante que también se lleven el compromiso claro de que los entusiasmos o las urgencias del día a día no los dejen perder de vista que todo lo que uno haga de especial significado en la vida es necesariamente de largo plazo, que de verdad se hace camino al andar y que cada gran marcha siempre es una suma de pequeños pasos. Ok, perfecto, Carlos, gracias. Ok, bueno, entonces, bueno, tengamos eso en mente a lo largo de la presentación. Entonces, acá un poco quiero hablar de la educación. Nosotros tenemos un sistema educativo que está basado en la revolución industrial. Nuestros sistemas educativos públicos, masivos, en la mayoría de los países, están basados en esa educación que nos inventamos por allá en 1700 algo. Y es una educación que estaba muy centrada en que los niños adquirieran unas habilidades que les sirvieran para el mundo del trabajo, para que pudieran llegar a ser unos trabajadores exitosos. Entonces, el objetivo era preparar a los niños para que se puedan unir a esa fuerza laboral. Entonces, en ese sentido, tiene sentido, perdón la redundancia, que tuvieran, como ustedes ven, hay una semejanza incluso como en las mesas de trabajo, y era muy importante que los niños aprendieran habilidades como la de memorizar, obedecer y un oficio específico. Entonces, ustedes ahí pues, pueden ver incluso por las manos de los niños cómo están en una posición de sumisión y están listos a recibir instrucciones y hacer las cosas que eran necesarias para unirse a ese mundo laboral. Y mientras tanto, las familias y la iglesia se encargaban de algo que llamábamos entonces los valores. Entonces, era como muy clara esa división de qué hacían las familias, la iglesia y qué hacía la escuela. Esa ecuación ya no funciona. ¿Por qué? Porque hoy en día las empresas demandan otro tipo de habilidades y las familias como ustedes también. Entonces, por ejemplo, unas empresas demandan que haya trabajo en equipo, que haya creatividad, flexibilidad, resolución de conflictos, liderazgo. Esas son como las cosas que nos demandan. Sin embargo, nosotros seguimos en las escuelas mucho más parecidos a lo que ustedes ven arriba que a lo que realmente a prepararlos para lo que les están exigiendo las empresas, las familias y la sociedad en general. Aparte de eso, esta ecuación dejó de funcionar porque las familias ya tampoco hacen lo que se suponía que tenían que hacer algo. Las familias están ocupadas, las mamás muchas trabajan, las familias trabajan los dos muchas veces tiempo completo. La afiliación a las iglesias ha disminuido también considerablemente, entonces ya no tenemos una ecuación balanceada como la teníamos antes. ¿Qué tenemos hoy en día? Pues tenemos una cantidad de niños que se sienten desconectados, que no se sienten motivados, y son muchos niños que están luchando solos, no los estamos acompañando, contra la ansiedad, el estrés, la discriminación, la intimidación, el embarazo adolescente, el abuso de drogas. Luego, cuando crecen, los adultos estamos también pasando por un mal momento en que no sabemos manejar muy bien nuestras emociones. Y para darles solamente un ejemplo, esta cohorte de adultos de Estados Unidos de este momento es la cohorte de adultos que está más endeudada, más obesa, más adicta y más medicada de toda la historia de los Estados Unidos. Entonces, como ustedes pueden ver, no estamos haciendo bien nuestra tarea ni desde la escuela ni la comunidad para lograr las personas que queremos y las cosas que queremos que lleven en su morral. En ese sentido, lo que necesitamos es un kit diferente. Entonces, digamos que si lo pusiéramos poner tan simple como que pudiéramos hacer un pedido a Amazon de qué es lo que queremos que lleven en el morral, lo que dicen las investigaciones es que lo que es poderoso es que los niños tengan una mezcla de lo cognitivo y lo no cognitivo que se puedan llevar, pero siempre si hay que elegir, siempre es mejor que haya más de las socioemocionales o no cognitivas en ese morral. Son las que realmente les van a servir para su desarrollo humano y para su satisfacción con la vida en el presente y en el futuro. Ahora, acá es súper importante decir que en cuanto al cerebro, lo cognitivo y lo que llamamos no cognitivo están completamente interrelacionados. La verdad es que es casi que un error de separarlos. Esto es un poco para que entendamos el concepto, pero lo cognitivo necesita que haya un buen piso emocional y muchas de las cosas emocionales parten de procesos cognitivos muy complejos. Eso también es importante que lo tengamos en cuenta.
Bueno, otra cosa que les cuento de esta investigación es que era difícil encontrar una definición de qué entendemos por desarrollo socioemocional, porque por lo general la gente empieza a decir es importantísimo para la vida y empieza a decirte cuáles son las habilidades. Entonces, esta es una definición que hicimos nosotros que dice que se refiere a las habilidades cognitivas y emocionales que una persona puede aprender y desarrollar para 3 cosas: comportarse en formas que lo beneficien a uno y a los demás, alcanzar resultados positivos para la salud, las relaciones personales y para los proyectos que uno emprenda, ya sea de trabajo, académicos, lo que sea, y para que uno pueda contribuir significativamente a la sociedad. Acá quiero hacer hincapié en algunas palabras, y es lo que les decía ahorita: el desarrollo socioemocional tiene mucho que ver con lo cognitivo, y algo supremamente importante es que se pueden aprender y desarrollar. Hay algo que son como los rasgos de personalidad y hay cosas que son, digamos, casi que así, porque ella es así, que decían las mamás, pero hay, la diferencia con las habilidades socioemocionales es que se pueden aprender y desarrollar, o sea, hay campo para que nosotros en los colegios, en las familias, en las comunidades, ayudemos a los niños a que ellos las aprendan y las desarrollen. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, acá quería decirles un poco como cuáles son, cuántas hay, etcétera. Entonces, cuando hablamos de este tema, surgen 1000 nombres. Entonces sale, como les decía, no cognitivas, habilidades del carácter, habilidades blandas, habilidades del siglo XXI, del comportamiento, para la vida, intrapersonales, interpersonales, etcétera. Cuando empecé a hacer esta investigación, empecé a encontrar un montón, y empecé a clasificarlas y logré llegar a 57 más o menos, y 57 me pareció un número enorme, porque yo decía, ¿a qué horas vamos a hacer que los niños en sus años escolares puedan aprenderlas, desarrollarlas, practicarlas? Y con esa angustia la compartí con una colega del Banco Mundial y ella me dijo, no, tranquila que yo ya voy en 251. Entonces, imagínense el reto que hay, la cantidad que hay. Entonces, en ese sentido, me gusta que hay muchos autores que con mucha seriedad y rigurosidad han trabajado unos marcos en los que uno puede agruparlas y dependiendo como el propósito final de uno, pues puede usar el marco que mejor le parezca. Entonces, les voy a compartir 3 de esos marcos. Ese es el primer marco. Este viene de una organización que se llama CASEL, es una organización que está basada en Chicago, y ellos son los pioneros, y no se quedaron atrás, sino que son los pioneros y siguen todos los días haciendo muy buenas investigaciones y actualizándose, así que son un excelente referente si les interesa el tema si los quieren seguir, consultar sus recursos, son muy buenos, se llaman CASEL. Y ellos tienen este marco que está dividido en 5 partes, que me gusta mucho porque de verdad agrupa muy bien y da como una lógica para poderlo seguir. Perdón, porque creo que tengo que admitir a alguien. Por eso me gusta mucho ese marco. En esta rueda, ellos la llaman la rueda, está primero el autoconocimiento o la conciencia de sí mismo. Aquí lo que incluye es lo que se define como la capacidad de identificar las propias emociones, los pensamientos, los valores y comprender cómo eso, mis emociones, mis pensamientos y mis valores guían mi comportamiento. Y esto incluye varios componentes. Eso incluye que yo sea capaz de evaluar con precisión cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis limitaciones, que yo pueda tener una mentalidad positiva, que yo pueda tener un sentido de autoeficacia y optimismo bien fundamentado. ¿Qué quiere decir esto? Que es importante tener una mentalidad positiva, pero que el optimismo esté bien fundamentado. Yo no puedo pensar que voy a ir a concursar en el Guinness Record de la mujer más alta con mis 1,55. Entonces, yo puedo ser optimista, pero tengo que tener el optimismo bien fundamentado. Y esto también es entender que mis pensamientos, lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo hago está interconectado. Entonces, si yo tengo un sentimiento ahorita, digamos, tengo mucha rabia, pues seguramente mis acciones que haga en este momento se van a ver influidas por ese sentimiento que tengo y por lo que piense que voy a hacer a partir de ahí. El siguiente, que es el azul más oscuro, es la autogestión, que ya no es solamente conocer, sino ser capaz de regular las emociones, los pensamientos y los comportamientos en diferentes situaciones.
Y también otra cosa muy importante que es establecer y trabajar por las metas y objetivos que yo me ponga. Esos son como lo más importante de la autogestión. Y aquí pasan cosas muy importantes como ser capaz de retrasar la gratificación, manejar el estrés, controlar los impulsos, perseverar a pesar de los desafíos para yo poder lograr esas metas que me propuse. Después está el naranja, que es la conciencia social, y ese está muy relacionado con la capacidad de tomar perspectiva, de empatizar con los demás, de entender cuáles son las normas sociales y éticas de comportamiento. Y algo que me parece muy importante y es reconocer, saber cuáles son los recursos y apoyos que yo tengo en mi familia, en mi escuela y en mi comunidad, porque muchas veces los niños y los adolescentes no saben que tienen esos recursos. Está luego el cuarto, que son las habilidades relacionales, que es la capacidad de comunicarse claramente, de escuchar bien, de cooperar con otros, de resistir presiones sociales inadecuadas, de negociar conflictos de forma constructiva y relacionado con lo anterior, saber que tengo esos apoyos, pero ofrecer la ayuda y buscar ayuda. Hay muchas personas que le pasa incluso en su vida adulta que no son capaces de pedir ayuda, que son capaces de ayudar a todo el mundo, pero se mueren antes de pedir ayuda. Entonces, ese tipo de conciencia nos ayuda a tener un mejor desarrollo socioemocional. Y hay algo muy importante acá y es que estas habilidades le permiten a los niños construir y mantener relaciones saludables y gratificantes por el resto de su vida. O sea, esas amistades que quedan desde la infancia se construyen a partir de estas habilidades relacionales. Y por último está la toma responsable de decisiones, que es pues tomar decisiones de una forma constructiva en las que yo para hacerlo tengo en cuenta como el efecto, el impacto que eso puede tener en mí, en los demás, en lo físico donde estamos, y está basado en estándares éticos, en aspectos de seguridad y en normas sociales. Es decir, yo tomo una decisión pensando si es correcto o no es correcto, cómo me afecta a mí, cómo le afecta a los demás, y si está dentro de las normas del colegio, de la ley, de la Constitución, etcétera, dependiendo del momento en que me encuentre. Bueno, ese es un modelo, como les digo, a mí me gusta mucho porque es muy amplio, es muy completo. Les voy a presentar otro. Hay muchos modelos, como les decía, muchísimos. Yo solamente quiero dejarles algunos para que tengan en cuenta lo que hay, pero hay muchos. Este me gusta mucho porque es un modelo supremamente riguroso. Es de una organización que lo ha trabajado para los colegios. No es un modelo que esté pensado para las familias, es solo para los colegios. Y me gusta porque ellos dicen, miren, no usamos nada, no vamos a introducir nunca ninguna habilidad que no hayamos probado que se puede aprender, que se puede desarrollar, que se puede evaluar y que sirve como base para otros. Entonces, por ejemplo, ellos dicen, en la base, digamos, si yo pongo manejo del estrés, esa ya está probada que se puede enseñar y esa afecta positivamente en el autoconocimiento y esa en el sentido de pertenencia y eso hace que tengan una identidad cívica mejor. Entonces, ese modelo me gusta por ese rigor que utilice. El último marco que les quiero mostrar es de una investigadora que solo está dedicada a primera infancia. Entonces, es una rueda también similar a la de Cassell, ella lo divide solamente en 3. Y aquí le hace mucho énfasis a la regulación cognitiva, que es algo que se trabaja muy bien en los primeros años y que es fundamental para tener unas bases sólidas del desarrollo, no solo socioemocional, sino también el desarrollo integral. Y bueno, ya como les digo, su particularidad es que dice, no, yo solamente sé de primera infancia y ahí me concentro y por eso tiene ese modelo. No sé si tiene alguna pregunta hasta acá o si seguimos. Hola Rocío, yo sí tengo una inquietud. Me Claro, sirve mucho este tercer modelo que estás proyectando, porque pienso pues desde el desconocimiento del tema a nivel académico, que el qué es fácil de entender y de encontrar, pero el cómo es el que se me hace muy complejo. Por ejemplo, yo quiero transmitir y ayudar a que mi hija tenga esas habilidades personales y sociales que estás proyectando.
pero no logro encontrar una buena forma de hacerlo y de transmitírsela, sobre todo cuando yo mismo soy consciente que yo de niño era peor, era mucho más miedoso y mucho más tímido y mucho más introvertido. Entonces mi pregunta es esa, ¿cómo? Dame una ayuda, un tip. Perfecto, entonces, ahora yo Yo digo a ti, creo ya te dejo, Carlos, pues, dame 3 diapositivas y ya vamos a ir a los cómo, que son los más importantes, de acuerdo contigo, Javier. Carlos. Gracias. Una de las cosas que me alegra mejor, más que llamarme la atención, es que se ponga en el compromiso de contribuir significativamente a la sociedad una fuente de desarrollo personal, de satisfacción, de alegría, de enriquecimiento personal, porque eso desafía tanto la ética católica como la ética calvinista al tiempo, para las sociedades occidentales. Y quienes por diferentes cosas de la vida tenemos que trabajar en temas en los que desarrollamos algún tipo de tarea de responsabilidad pública, normalmente chocamos mucho con otras personas que tienen modelos mucho más simplificados de la vida y del utilitarismo de la sociedad en la vida. Total que me alegra mucho y quisiera resaltar eso como parte de lo que hay que meter necesariamente en el morral de los hijos. Ok, gracias, Carlos, perfecto. Bueno, entonces sigamos para poder seguir en esto, pero sobre todo responderle a Javier su pregunta. Voy a pasar entonces un poco más rápido por esta parte que es el impacto. ¿Por qué es importante desarrollarlas? Y es porque tienen un impacto en toda nuestra vida. Tienen impacto en nuestra salud, que mejora nuestra salud mental, que se hace más saludable, más sana, mejora nuestros indicadores de salud desde la posibilidad que tengamos obesidad en el futuro, hipertensión, otro tipo de enfermedades, tenemos menos problemas emocionales, se mejora el desempeño académico, es algo impresionante, pero a veces la gente dice, pero ¿por qué le vamos a trabajar a esto si lo académico es lo importante? Aunque piensen así, esto les ayuda a mejorar lo académico. Mejora el comportamiento, se reduce la repetición de los años, la deserción del colegio y en la educación superior también se ve que están mejor preparados y hay mayor posibilidad de que terminen sus estudios superiores. En el trabajo son personas que muestran carreras más exitosas, mejores ingresos, tienen mayor seguridad financiera, son personas más productivas, demuestran ser mejores colegas en el trabajo también. En el comportamiento aumenta la confianza, que es un poco parte de la pregunta tuya, Javier, aumenta la resiliencia, hay mucho menos abuso de sustancias psicoactivas, menos delincuencia, menos de acoso escolar, menos embarazo adolescente y en términos de las relaciones se aumenta el comportamiento prosocial, mejoran las habilidades de crianza, se construyen estas amistades de largo plazo que son fundamentales, y tenemos, como rescataba Carlos, ciudadanos más comprometidos. Esas solo son algunas y esos son solamente unos extractos que tomé de muchas investigaciones. Ha habido varias investigaciones serias, varios estudios serios y esos son los resultados que surgen después de haber hecho programas en el que se enseñan y se ayudan a desarrollar habilidades socioemocionales. Acá les quiero presentar un par de gráficas que para mí son muy ilustrativas y esto tiene que ver con el autocontrol en la infancia. Las personas que demostraron tener mayor autocontrol, que les ayudamos a desarrollar ese autocontrol cuando estaban pequeñas, son personas con muchas menos posibilidad de ser condenadas por cualquier actividad criminal en la vida adulta. Es muy alta la diferencia, como pueden ver. Y la otra gráfica es también una persona que adquiere autocontrol en la infancia, después va a tener menos problemas de salud y mucha menos dependencia de las drogas. Ustedes ven acá en la parte inferior derecha, se puede ver lo bajo que es para una persona que ha desarrollado autocontrol desde la infancia. Bueno, entonces yo lo llamo en términos de cuál es nuestra responsabilidad y esta es mi respuesta, Javier, a tu pregunta. Nuestra responsabilidad está en trabajar en 3 campos, que es la forma en que les vamos a ayudar a que ellos lo desarrollen. El primero es que nosotros les ayudemos, nosotros aseguremos interacciones positivas. Y aquí un poco devolviéndome es que esta no es una tarea solamente nuestra de los papás,
en esto del desarrollo socioemocional, como en todos los temas de educación, aunque no tengamos tanta conciencia, todos somos importantes. Los papás, por supuesto, los hermanos, los tíos, los abuelos, pero es nuestra responsabilidad colectiva como sociedad participar en la educación y el desarrollo integral de todos los niños, niñas y jóvenes. Entonces, aquí todos tenemos que asegurar interacciones positivas. Y lo que pasa, a diferencia, aunque sea muy pequeña con lo académico, es que esto es de 24 horas. O sea, no es que los niños van y en las 2 horas que les dan de desarrollo humano, conversaciones de paz, como lo queramos llamar, ellos se llevan lo socioemocional y nos desentendemos. No. Como hace parte, como ven, por ejemplo, de este primer punto de interacciones positivas, eso es un trabajo de 24 horas. Y ya les voy a mostrar cómo todos, de alguna forma, incidimos, todos es todos. Aunque el que no tenga niños, influye. El que no tenga nietos, influye. Ya les voy a mostrar por qué. Entonces, ¿qué pasa? Las relaciones son la gasolina, el combustible que permite el desarrollo humano. El desarrollo humano se da por la interacción, se da por las relaciones que tenemos. Entonces, aprender habilidades, que nos sentemos un rato a aprender de empatía sirve, pero realmente lo que permite ese aprendizaje es la forma en que nos relacionamos. No solamente nosotros con los niños, sino nosotros entre nosotros y los niños entre ellos. Entonces, en los primeros años, si las interacciones son positivas, vamos a tener mayor seguridad y confianza, vamos a construir las bases para otras habilidades y esa interacción positiva que les aseguramos a los niños hace que después ellos tengan un amortiguador para cuando tengan situaciones difíciles. Saben que cuentan en su interior y a su alrededor con personas que los van a ayudar a amortiguar esos golpes que les dé la vida. Y por supuesto, perdón, tengo que admitir algo. Y por supuesto, eso sienta las bases para el desarrollo sano del cerebro, y ya lo vamos a ver más adelante, pero un niño que está tranquilo en sus relaciones puede concentrar su cerebro en el propio desarrollo de ese cerebro. Entonces, acá les quiero mostrar unas gráficas. En la parte de arriba está un niño en el que ha tenido muy pocas interacciones o que ha tenido dificultad en sus interacciones. Aquí es importante decir algo previamente, y es que todos nacemos y necesitamos para sobrevivir poder interactuar con otros. Un niño, si no interactúa, si no tiene interacción con otro ser humano, se muere. O sea, casi que más importante, yo sé que la nutrición es fundamental, pero casi que sería mejor que me den poquita comida, pero que yo tenga interacción con un humano, a no tenerla. Y va a ser una cosa que es aún más duro. En la negligencia, cuando hay ningún tipo de relación, es peor que cuando un niño interactúan con él para maltratarlo. O sea, eso también está demostrado. La interacción es necesaria para sobrevivir, aunque sea esa que es dramática y peligrosa y que no queremos, pero un poco para que tengan una idea. Entonces, en la parte de arriba es un niño que no ha tenido interacciones, y ustedes saben que a veces pasa que en muchas partes no hay tanta, exacto, afecto, interacción, por la razón que sea, por depresión de la madre, por un tema cultural, por la razón que sea. Ese cerebro es un cerebro que hace muy pocas conexiones, por eso ustedes comparan lo de arriba, la imagen de arriba con la de abajo, van a ver que esa parte dorada está mucho más amplia en el de abajo, y esos colores, está mucho más tupida la malla de colores en la parte de abajo. Entonces, esas interrelaciones, si son buenas, cambian la estructura del cerebro y mejoran su funcionamiento. Acá hay algo que se llama el estrés tóxico, que no sé si ustedes conocen ese término del estrés tóxico, o si lo explicamos un poquito. ¿Lo explico? ¿Alguien? ¿Sí? Ok. Sí, mejor explicarlo un poco. Sí, por favor. Okay. Listo. Gracias. El estrés, hay varios tipos de estrés, todos tenemos estrés, y en muchos casos el estrés nos ayuda. En muchos casos el estrés ayuda a que si yo tengo que hacer algo, digamos, me motiva a hacerlo porque necesito no sobrevivir, que también, pero por ejemplo, miércoles, si no me muevo rápido, voy a llegar tarde a la cita, si no me apuro a pagar esta cuenta, me van a cortar la luz, etc. Ese es un estrés que podemos manejar. Hay otro estrés
que es el crónico, que es cuando una persona, digamos, tiene una mala situación financiera, se le murió un familiar y no ha podido recuperarse de esa pérdida, etcétera. Ese es otro tipo de estrés. Hay un estrés que es el estrés tóxico y es el estrés que está por encima de eso normal y que también se vuelve crónico. Es el estrés que tiene, por decirles algo, un niño que sabe que su papá todas las noches cuando llegue y está borracho va a llegar a pegarle a su mamá. Y él no sabe qué hacer, no sabe cómo manejarlo y él trata de buscarse, pero él no puede hacer mucho y es algo que lo sobrepasa a él y que es como que pasa más de una vez. Por ejemplo, una niña que sabe que pase lo que pase por la noche, su padrastro va a abusar de ella y tampoco sabe cómo manejarla. Y así son muchas situaciones que por lo general están asociadas a la adversidad extrema y o a la pobreza. ¿Por qué digo y o? Porque muchas veces la pobreza está muy ligada a la adversidad. Y con eso quiero dar en claro que no es que solamente a las familias pobres les pasen cosas difíciles, hay muchos niños que tienen unas familias económicamente estables, pero donde ellos también sufren mucho estrés y abuso también. Solo que tristemente tenemos una intersección de conjuntos muchas veces entre la pobreza y la adversidad y la violencia. Y en ese caso, en Colombia, tenemos muchos problemas de niños que viven en condiciones de pobreza y bajo condiciones de mucha violencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esa situación? Entonces, el estrés tóxico es algo que tenemos que evitar a toda costa si queremos que los niños se desarrollen adecuadamente. Entonces, arriba ustedes ven un cerebro normal, donde como ven otra vez los colores, hay muchas sinapsis, muchas neuronas conectándose unas con otras, los dos los pueden ver, y abajo vemos un cerebro mucho más pobre, donde los niños no han podido hacer ese tipo de conexiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cerebro dice, miércoles, tengo que dedicarme a sobrevivir y a tratar de manejar esta situación por la que paso. Y al concentrarse en eso, no puede estar haciendo otras cosas. Sus neuronas no pueden estar conectando a otras porque se dedican a eso y empiezan a afectarse otros órganos que tienen que ver con, y no soy médica, pero estoy acá atrevida diciéndoles con los demás órganos que se afectan ante el estrés, que tiene que ver con el hígado, el páncreas, etcétera, el corazón, etcétera. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar en este caso. Lo siguiente que tenemos que hacer es aprender, o sea, enseñarles, modelar y facilitar la práctica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Sí tenemos que tener una especie de clases, o sea, la escuela tiene que enseñarnos, tenemos que buscar espacios dentro del, ya sea dentro del currículo tradicional o aparte, o sea, ya sea que nos inventemos, hoy vamos a tener una clase de empatía o ya sea que vamos a trabajar en la clase de español en grupos y a partir de trabajar en grupos vamos a aprender el trabajo en equipo. Eso puede ser una forma. Pero nunca podemos olvidar que la familia es el principal agente, el principal actor que nos ayuda a desarrollar a nuestro desarrollo socioemocional. Y la comunidad también es muy importante, especialmente para la práctica. Entonces, retomando, la escuela puede enseñarnos cosas, ya sea extracurricular, en una clase específica o metiendo en las clases tradicionales, esa es una forma, pero siempre tenemos que modelar y facilitar la práctica. Con modelar es, eso sí, ahí está el tipo de ejemplo que decimos, en esta casa no se grita o a mí no me grita. Ese es modelar. O sea, cuando el niño grita y nosotros le respondemos así, cuando nosotros no nos autorregulamos. Entonces, todas son importantes modelarlas, pero si uno tuviera que escoger una, autorregularse es lo más importante. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero enseñarle a mi hija Javier algo, hay cosas que le puedo decir explícitamente, pero sobre todo, ¿qué le modelo yo? O sea, y a veces uno se da cuenta como, por decir algo, no, es que no quiero que diga mentiras y uno, oye, dile que no estoy, dile que llame más tarde, que no he llegado, cosas así. Entonces, siempre es buscar que estas cosas se pueden hablar directamente. Dos, ¿qué modelamos nosotros para darles seguridad a ellos de que hagan las mismas cosas? Y cómo les permitimos que los practiquen. Entonces, por ejemplo, y aquí es muy importante, para el ejemplo que ponía Javier y en general,
que los niños puedan salir de su zona de confort. Nosotros queremos acompañarlos, estar con ellos, protegerlos, pero siempre hay un campo que es seguro, pero que ya no es su zona de confort. No es que los botemos al abismo, pero que sí nos ayudemos a salir. Y ahí poco a poco es donde decimos que los acompañamos en la práctica, a que si a mí me da un poco de pena, un poco de miedo, pues ok, la primera la vas a hacer conmigo de la mano y me vas a apretar la mano durísimo, pero lo vas a intentar hacer. Si no lo puedes hacer, no pasa nada, pero inténtalo. Después, ok, yo te voy a acompañar, tú vas a hacer el pedido a la paleta, vas a comprar la paleta tú, yo voy a estar acá detrás, si quieres esta vez yo pago, pero la próxima vez tú no solamente pides la paleta, sino que pagas. Y así como ayudarlos a que de forma segura salgan de su zona de confort. Modelar también es muy importante en otros puntos, como cuando están un poco más grandes, y que tiene que ver también con lo que decía Carlos, de empezar a contribuir, es cómo les permitimos a ellos que contribuyan, cómo desde cierta edad les permitimos que hagan un voluntariado, que le colaboren a una persona, un adulto mayor del edificio, que ayuden a niños más pequeños. Y en eso tenemos una ventaja, porque el colegio, de ser un colegio Montessori, pues siempre está esa reciprocidad de que los más grandes están ayudando a los más pequeños. Pero en general, en la casa, en la comunidad, buscar siempre esas oportunidades para que ellos puedan poner en práctica esas habilidades que nosotros queremos ver que ellos desarrollan. Por último, lo que tenemos que hacer es mejorar los ambientes en los que los niños crecen. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños tengan unos ambientes donde ellos se sienten seguros, unos ambientes que ellos se sienten cuidados y son unos ambientes que ellos sienten que son amorosos y donde ellos se sienten apoyados. O sea, yo aquí me puedo caer, me puedo equivocar y no pasa nada. Para eso está esta familia. Y cuando los niños crecen en estos entornos donde ellos se sienten las dos cosas, física y emocionalmente seguros, ellos pueden aprender y practicar estas habilidades y nosotros les estamos asegurando que su desarrollo sea saludable. Entonces, ¿qué debemos hacer tanto en la escuela como en la casa? Tener unas relaciones que sean cercanas, afectuosas, que les protejan de esas situaciones hostiles que van a tener afuera, en la infancia, en la edad adulta, etcétera, que construyan esas habilidades ellos mismos, empiecen a construir, les ayudamos en un principio, pero ellos sigan. Y aquí un factor vital es cuál es el estilo en casa de disciplina que tenemos y en el colegio, cuál es esa política disciplinaria que usamos. Entonces, aquí en vez de promover, digamos, en vez de castigar el mal comportamiento, ¿cómo promovemos el buen comportamiento? Tener un enfoque respetuoso, digamos, no humillar a los niños, no hacerlos sentir mal. Nada que haga sentir mal a los niños los educa realmente y eso está demostrado científicamente. Entonces, un poco, no sé si ustedes han oído estas políticas que en Estados Unidos se llama de tolerancia cero, que es donde a los niños de colegio los arrestan, los suspenden, los expulsan. A mí me tocó unas cosas muy feas en Estados Unidos, por ejemplo, un chiquito con autismo, un niño como de 11 años con autismo, que la policía vino y lo sacó arrestado. Vi otro caso de un primera infancia, donde dentro del mismo salón habían construido un cuarto oscuro para meter a los niños ahí cuando se portaban mal. Entonces, ninguna de estas prácticas sirve. El mal comportamiento vuelve a ocurrir, son perjudiciales para el desarrollo infantil, no mejoran el clima y lo peor, hacen que los niños deserten. Entonces piensen, por ejemplo, en una zona rural colombiana, ahorita ante esta situación, si además tenemos unas políticas disciplinarias de este estilo, lo que vamos a hacer es aumentar aún más la deserción, que no nos conviene si queremos tener un país más equitativo. Y por supuesto las comunidades también pueden apoyar. Entonces aquí es muy importante que tengamos en cuenta cuando hablamos de estos espacios, estos entornos, unos entornos en donde crecen nuestros niños y se educan, porque los niños mientras respiren se están educando, y es las redes sociales y los medios de comunicación. Las redes sociales están llenas de noticias falsas, están llenas de insultos, de gente pues teniendo muy pocas interacciones positivas con los demás, y eso, si nosotros les decimos a nuestros hijos explícitamente que eso está mal, que no es lo que queremos, que pasa y que en muchos casos no podemos evitar cómo se tratan a otros adultos o niños o jóvenes,
pero que no es lo que queremos para ellos ni contribuye, pues ahí les está modelando es esas personas. Tenemos a los medios de comunicación con las noticias que pasan todos los días, con las canciones. Yo, digamos, no sé cuál de ustedes es fan del reggaetón. Yo no tengo nada contra el reggaetón en sí, pero sí contra muchas letras, porque les decimos algo en la casa y estas letras dicen que matar, violar, el valor de la mujer ninguno, etcétera. Entonces, esto un poco también, esos ambientes los están educando a ellos. Si nosotros le dejamos la educación por muchas horas a esos espacios, pues les estamos mandando un mensaje equivocado, y no es prohibirlo, es a enseñarles la habilidad del pensamiento crítico a través de precisamente su interacción con este tipo de organizaciones. Y otra cosa que es muy importante es los espacios públicos. Entonces, ahorita está un poco más calmado, pero fíjense también cuando salimos a la calle, los pitos, el estrés, las groserías entre un carro y otro, ¿no? Y entonces, todo eso también afecta el estrés nuestro y el estrés de los demás. Entonces también es un poco cómo entre todos construimos ciudades y espacios más amables, espacios físicos y virtuales más amables para los niños y las niñas. Entonces aquí voy a ya ir terminando, porque, bueno, entonces cuando les decía al principio que así yo no tenga un hijo, un nieto, un sobrino, nada, ¿tengo una responsabilidad? Sí, la tengo. Entonces acá en esta tabla yo puse como posibles actores en la primera columna y lo que debemos hacer para ayudarles. Y está enseñar, modelar, darles oportunidades de aprender, tener interacciones positivas y tener mejores ambientes. Y ahí puse como un puntico, que en este caso dice una estrella, en donde yo tengo algo que hacer. Entonces vamos a ir, al principio, digamos, estamos los papás, los cuidadores primarios, con todas las estrellas, tenemos mucha responsabilidad, pero hoy pienso y les voy a poner, por ejemplo, figuras públicas, que es uno de los que menos estrellas tiene. Si yo soy una figura pública como Maluma, que no tengo hijos, o si soy una figura pública como Trump, yo lo mínimo que tengo que hacer es modelar una habilidad socioemocional y ayudar a que esa emisora tenga un mejor ambiente, ayudar a que el mundo, en el caso de un señor como el presidente Trump, pues modelar cómo nos interactuamos entre los adultos, cómo respetamos a los demás seres humanos sin importar su género, su color, su creencia política, religiosa, etc. Entonces es un poco para mostrar que todos tenemos algo que hacer, algo que contribuir, o sea, nadie está exento de responsabilidad en este tema. Y por último, un poco, pues es como importante que nos cuestionemos el enfoque educativo actual, que reconsideremos cuáles son esas metas que tenemos. Acá en Colombia pasa, pero pasa más en Estados Unidos, que muchos niños y familias están obsesionados con entrar a 5 o 6 universidades y es realmente complicado llegar a esas universidades. Lo que tenemos es una cantidad de niños en Estados Unidos frustrados, sintiendo que son ellos los que no son valiosos, solo porque como sociedad nos obsesionamos con 4 universidades a las que entra el 2% de todos los niños que se presentan. Y hay una cantidad de suicidios, sobre todo en las comunidades cercanas a esos como universidades de alto prestigio. Y bueno, estamos cometiendo muchos errores en ese sentido. Otra cosa fundamental es que entendamos que los niños tienen enormes capacidades y potencial y que nosotros debemos garantizar una mirada holística, dejar de pensar que solamente lo académico es importante, ni ahora pasarnos a que es solamente esto, sino cómo los niños tienen un desarrollo físico, cognitivo, socioemocional, adecuado, equilibrado. Después es pensar en un día de 24 horas, cómo lo pueden utilizar inteligentemente los niños, o sea, cómo les ayudamos a que tengan buenas horas de sueño, a que se alimenten bien, a que desde muy pequeños hagan contribuciones a su sociedad, aunque sea al principio solo a su familia y a su comunidad. Y después, cuando les decía otra vez, volviendo a la tabla anterior, nosotros estamos contribuyendo para que los adultos que están cerca de nosotros puedan tener interacciones positivas y libres de estrés con los niños. Y les doy un ejemplo. Si yo, por ejemplo, soy la ingeniera jefe de una obra y tengo una mujer obrera aquí que tiene que llegar muy temprano y yo la maltrato y la hago trabajar muy duro y la hago salir más tarde porque la obra está mal, ya tiene que gastarse otra vez, se gastó 2 horas para ir acá y 2 horas para devolverse,
y además va en un transporte que es inseguro y después tiene que subir muchas escaleras para llegar a la loma donde vive, etcétera. ¿Cómo yo como ingeniera jefe de ella estoy ayudando para que esas 8 o 10 horas que pasa conmigo, ella esté más tranquila, esté más segura? ¿Cómo contribuyo desde la empresa para que de pronto tengamos un transporte que haga que ella se demore menos o que vaya más segura? ¿No? ¿Cómo como alcalde de esta ciudad hago que el camino sea seguro, que esté iluminado, que ella llegue más segura? ¿Cómo hago que haya un parque cerca para que ella el domingo pueda sacar a sus hijos, etcétera? Entonces volvemos a tener otra vez todos mucha responsabilidad. Y por último, ¿cómo vamos a hacer todos para alinear esas demandas del mercado laboral actual? Lo que la salud, porque el sistema de salud también nos pide unas cosas específicas de que seamos saludables, comamos bien, etcétera, con la sociedad, lo que nos exige una sociedad que tiene tantos retos que estamos viviendo de violencia, de sostenibilidad, etcétera, con nuestra tarea que hacemos a diario de crianza y de educación. Bueno, pues esas eran mis preguntas, lo que quería compartirles de desarrollo socioemocional, como las dudas que yo iba aclarando en este proceso de investigación y que quería hoy compartir con ustedes. Entonces, los escucho si tienen preguntas, comentarios. Yo estoy segura que Javier quedó con más preguntas y ya le puedo contestar. No, Rocío, muchas gracias. Estuvo muy interesante y muy valiosa la información. Tal vez la única inquietud es saber qué seguimiento hacerle al proceso, porque pues en varios casos percibo pues que en la dirección y el enfoque en el caso personal, pues es el que mencionas, digamos, creo que la tarea se está haciendo y se hace como con amor y con paciencia, pero quisiera ver como un resultado más rápido y a veces no sucede, ¿no? Ok, sí, hay, bueno, un poco, el colegio donde estamos utilizan, digamos, yo he investigado, aparte de estos como modelos, también hay muchos cómo para hacerlo, y el colegio yo creo que utiliza varios de estos, incluyendo los temas de disciplina positiva. Lo que te invitaría a ti es que consultes de pronto material o cosas de disciplina positiva que te pueden servir mucho para lo que me estás preguntando. Pero aquí también hay un tema muy importante y es de consistencia, porque también a veces, de consistencia y de paciencia, porque también a veces sentimos que nuestros hijos o que retroceden o que no están avanzando como nosotros quisiéramos, pero de pronto llega un momento de una situación en que nos sorprenden. Entonces, por decirte algo, tú sientes que en la casa, ay, como que no, sientes que no pasa, y de pronto van a una fiesta infantil y tú no la estás mirando, tú no estás haciendo nada, y la ves que está como más o menos liderando un grupo allá, y uno es como, esa es la misma mía, no puede ser. Y sí, porque a veces también necesitan un poco esos espacios donde ellos también puedan florecer, ejercer su liderazgo, etc. Y habrá otra fiesta infantil en la que no se despega de tu pie, y también puede ser porque ese día no era el mejor día de ella, no se sintió tan en confianza en ese espacio, son tantas variables que uno tiene que tener en cuenta, y lo importante es que nosotros, pienso yo, que tengamos como ¿cómo se llamará? Como un juego doble de les demos seguridad, les demos confianza, pero siempre les permitamos salirse de su zona de confort. O sea, que ellos siempre puedan estar jugando ahí. Y muchas veces vas a decir, lleva 7 fiestas sin salirse de su zona de confort. Recordarle que tú estás ahí para apoyarla siempre, y la fiesta número 8 se va a soltar y casi que ni te vas a dar cuenta. Un poco también pasa como cuando estamos aprendiendo a montar en bicicleta. Como, ay, Dios mío, mi espalda ya no va más, ya no puedo más con la espalda. Y llega el día en que se soltaron y se fueron. Pero pues nada, más adelante podemos seguir hablando de cosas puntuales. No sé si alguien tiene más preguntas, comentarios, y si no, para decirles, voy a mirar. Sí, te escucho, Carlos. Gracias. Una de las cosas curiosas que tiene el colegio, o el grupo de padres del colegio, es que tenemos un porcentaje, yo diría, relativamente alto de papás otoñales, de papás que llegamos a la paternidad, lo digo con un orgullo inmenso además, y habiendo vivido muchas cosas bien antes de tomar la decisión de ser papá. Pero nosotros necesariamente arrastramos muchos de los patrones de crianza
y llamémoslo con franqueza, taras que vienen de nuestra propia generación. Y una de esas es que el ejemplo que ponías de Estados Unidos, de la obsesión por las 4 o 5 Ivy League Universities de allá, también lo tenemos en Colombia, como tenemos otra serie de patrones todavía más duros, los sectores de las ciudades, los círculos de amigos y de familias, hasta las filiaciones políticas son, si se quiere, más duras, más psicorrígidas en Colombia, de lo que uno puede encontrar en países industrializados o con mayor movilidad social. Y en eso, desafortunadamente, nosotros cometemos errores inconscientes con los hijos en su infancia, que después es mucho más difícil superar en la adolescencia. Ese es todo un laboratorio, que es ahí donde este tipo de charlas a mí me generan más preguntas que respuestas. Bueno, ¿dónde está el foro donde los papás otoñales con hijos adolescentes tenemos como las oportunidades de mejora un poquito más fáciles? Porque es ahí donde la cosa tiene realmente patrones mucho más difíciles. Yo he procurado que mis hijos no se críen dentro de esa campana de vidrio en la que se crían la mayoría de los hijos de nuestro entorno socioeconómico y cultural, pero es muy difícil hacerlo sin estar siendo estigmatizado de que usted los está exponiendo al riesgo, de que los está metiendo en un discurso contraestatario, de que los está enredando cuando apenas están ellos empezando a buscar sus propias trochas, y es más complicado por ese lado, porque la mía fue una generación en la que a mí me ponían a navegar a vela sin salvavidas, y mi papá estaba pendiente de una llamada telefónica, él en Bogotá, yo en Cartagena, y en esa época no había internet, ni aviones cada hora, ni muchísimo menos. Y en muchos sitios. Entonces ese manejo del riesgo, ese manejo de esos cambios de patrones es muy difícil en ese tipo de entornos, y realmente la comunidad en la que uno está no todas las veces ayuda muy bien. Sí, de acuerdo. Nos quedan 3 minutos, entonces, como tú dices, siempre se generan más preguntas que respuestas, estoy de acuerdo contigo, pero rápido para los minutos que nos quedan. Uno, eso sí, la verdad es que nosotros nos crearon de una forma en la que en parte agradecemos un montón, y otra en la que no quisiéramos repetir, pero que es la que tenemos ahí metida, que va a salir de primeras. Entonces, ante eso yo simplemente lo que yo uso son 2 cosas. Uno es decir, miércoles me equivoqué, volví a hacer esto que odiaba que hiciera mi mamá y lo hice, y lo siento, y sigo, porque nos vamos a salir, digamos, como que tenemos una hoja de ruta, pero nos vamos a salir muchas veces porque nos vamos a equivocar, pero volver a ella. Y lo otro es seguir ensayando todas estas nuevas herramientas que tenemos a disposición y que vienen de los estudios rigurosos que se han hecho y que sabemos que funcionan. Y por el otro lado, lo que decías, digamos, de que te critiquen porque estás haciendo hijos contestatarios o lo que sea, nada, yo creo que aquí es súper importante, y es una de las habilidades que más necesitamos en este mundo, es la del pensamiento crítico. Y lo que uno tiene que hacer con los hijos no es decirles es que yo pienso así, yo creo que tienes que ser así, sino es, esta es una posición, esta es otra, yo con mucho gusto te ayudo a que construyas la tuya. Y yo muchas veces le digo a mi hija, esa es mi opinión, pero lo que quiero es que sepas cuál es la tuya. Y eso va desde cómo piensan sobre su cuerpo, cuando les decimos eres linda, eres lindo, no sé, es cómo te ves tú, para que después no tengan una relación abusiva donde piensan que ellos valen porque el novio les dice que son bonitas y ya. Y lo otro, ese es un ejemplo, y el otro es, pues es que no se pueden conformar con el mundo que tenemos, porque no es un mundo que sea justo para todos. Y entonces tenemos que invitarlos a que no es que yo diga que las vidas de las personas negras valen, es piensa tú que son los seres humanos, qué está pasando, mira todos estos datos, mira toda esta información y saca tus propias conclusiones. Y confiar mucho en su inteligencia. Y lo último, rápidamente, lo que decías, hay un autor que se llama Tim Gill, que es un señor de Inglaterra, que muestra cómo hemos ido reduciendo el espacio libre que le damos a nuestros hijos. Nuestros abuelos, voy a poner un ejemplo, parémonos en el centro de la ciudad, si digamos hubieran vivido nuestros abuelos en el centro de la Plaza de Bolívar, a ellos los dejaban salir a montar en bicicleta solos hasta la calle 72. Después ellos, a sus hijos,
les daba mucho miedo porque el mundo se volvió peligrosísimo, solo los dejaron ir hasta el Parque Nacional. Nosotros, si vivimos ahorita en la Plaza de Bolívar, no los dejamos ir más allá de la catedral solos, porque nuestros miedos se los estamos pasando a ellos y eso no les ayuda a su desarrollo. Entonces, no los vamos a botar al agua solos, vamos a seguir cuidándolos, pero tenemos que darles la libertad que les permite tener un adecuado desarrollo socioemocional. Bueno, les doy las gracias a todos. Nos toca ir cerrando. Les agradezco de nuevo por haberme escuchado. Les agradezco a los que hicieron sus aportes y les pido por favor a los que no se han hecho que hagan su aporte. Es muy importante que colaboremos con el colegio y con las familias y los esperamos a las 3 de la tarde para que nos juntemos todos. Perfecto. Gracias, muchas gracias, Rocío. Con gusto, me están preguntando si puedo compartir, ya yo cuadro con el colegio para compartir. Gracias, Rocío. Bueno, Súper, gracias. muchas gracias. Gracias, Rocío. Chao. Gracias, chao. Gracias.